El sacerdote pronunció las típicas palabras de tales eventos, palabras que me parecían tan respetables como ilógicas. No podía ser de otro modo, considerando, como considero, que el matrimonio es una burocratización de la vida que no estoy dispuesto, al igual que Carmen, a sufrir en mis propias carnes. La unión entre hombre y mujer no necesita que la confirme nadie ajeno a ellos mismos y a sus amistades. En caso de tener hijos, basta con garantizarles su crianza, y, si dicha garantía se incumple, que el responsable de ello pase por los tribunales. No obstante, pese a esto, la felicidad, cosa que todos buscan en la mujer, no tiene garantía y, por lo mismo, debemos hacer aquello que más se adapte a nuestra verdad, por otra parte, tan relativa, que más se podría, y se debería, hablar de creencia que de ninguna otra cosa. Las palabras del sacerdote nos resultaban sumamente aburridas, hasta el punto de preferir perder la vista en esos símbolos cristianos de cruces y vírgenes, en figuras de madera bellamente labradas que sostenían el techo, o al menos parecían sostenerlo, en dibujos de seres creados meramente por la fantasía humana sobre los habitantes de los cielos, seres alados y sin sexo. En realidad, el hombre quería tener alas y volar, tiene sexo y no le gustaría tenerlo, o, mejor dicho, los creadores de tales seres querían ser tal, y como se imaginaron a sus habitantes del cielo. La religión, lo quiera uno o no, es una creación tan humana como todas las demás, y, precisamente, por eso, respetable. Nada me une a tales creencias, tan solo tengo suerte de no dejarme llevar por sus fantasías, y sobre ilusiones en lo relativo a la vida humana. Si el hombre no fuera consciente de su muerte, jamás hubiera inventado eso de la reencarnación, ni, en general, que la vida no tiene fin. Sea como sea, la religiosidad humana es una demostración de la evolución de la especie a fin de comprender que no existe ser más inteligente que el propio hombre sobre este planeta. Otra cosa muy distinta es que sepa usarla con la debida cautela. Ser inteligente no significa, ni mucho menos, que se actúe con la garantía de que se hará bien. Además, lo cognoscible es tan amplio como para que la mente humana, individualmente, sea incapaz de abarcarlo por completo. La parte desconocida es precisamente la que suele llevarnos a no actuar siempre tal y como es debido. Los sacerdotes son esencialmente unos vividores de los creyentes. Su trabajo consiste en que se sigan manteniendo las distintas creencias religiosas, a las que usan más que en su propio beneficio, en beneficio del Estado en que se apoyan. Son en realidad los inventores de la burocratización, y, por lo mismo, los secuestradores de la tendencia subversiva pregonada por los profetas de dichas religiones. La mayoría de ellos predicaban el amor entre los hombres y, sin embargo, la mayoría de sus seguidores burocratizados predican que la bondad es obediencia al poder establecido, practique o no la injusticia en sus actos de cada día. En verdad podría afirmar que la religión que no cumple tales requisitos suele ser totalmente eliminada. Esperemos que tal tragedia se acabe el día en que los hombres se liberen de sus clases dominantes y las clases sociales desaparezcan. En su día, el hombre eliminó al macho dominante, y todas sus desventajas como fórmula para la convivencia pacífica entre los hombres, y, en su día, deberá eliminar a las clases dominantes para profundizar en su liberación. Soy optimista y espero que la humanidad sepa acabar con todas las mentiras de la burguesía el día en que no le quede más opción que la barbarie o el socialismo. Si alguien tiene que decir algo contra esta unión, que hable ahora o calle para siempre, dijo el sacerdote en voz alta. Estas palabras me devolvieron a la realidad. Carmen, a mi lado, parecía tan ensimismada como yo momentos antes. Seguramente, ni siquiera era consciente de las palabras del sacerdote. Daría algo por sus pensamientos, aunque mejor será seguir guardando silencio y ver si esto acaba cuanto antes, pensé. El sacerdote, al comprender que nadie diría nada, prosiguió hablando, esta vez para preguntarle a María y a padre si se querían como esposos. Ambos, lógicamente, y como era de esperar, pronunciaron un alegre sí. Luego de estas palabras, pasaron a intercambiarse los anillos de matrimonio. María lo introdujo en el dedo de padre y éste en el de ella. El sacerdote terminó por consagrarlos como marido y mujer. Un beso entre ambos así lo vino a confirmar. Todos nos sentíamos felices, en especial Alejandro, las niñas y el padre y la madre de esta, en fin, los familiares más allegados y los amigos sinceros. Terminado lo más pesado y prolongado de la ceremonia, el sacerdote pidió a los novios y a los padrinos que le siguieran a la sacristía, donde deberían firmar las actas matrimoniales. La gente, en su mayoría, incluidos Carmen y yo, los seguimos hasta allí. Esta era bastante amplia y fresca. El sacerdote extrajo del cajón de uno de los muebles antiquísimos que había pegado a la pared de la parte de atrás de la iglesia los impresos de las actas matrimoniales, y los dejó sobre una de las mesas que ocupaban también su parte considerable de espacio. «Firmad aquí», les pidió el sacerdote, indicándoles a ambos, con el dedo índice, el lugar en que debían hacerlo, al tiempo que dejaba la pluma sobre el papel a firmar.
Mientras los novios, padrinos y testigos, el padre de María, hombre de unos 60 y pico años, y yo, firmamos, el sacerdote buscó el libro de registro matrimonial. María pasó el papel y la pluma a mi padre luego de estampar su firma en él. El sudor, como a todos, debido a la gran cantidad de personas que nos rodeaba, brotaba de la frente de María, que no podía evitar sentirse tan feliz como en su boda anterior en aquel mismo lugar, aunque con un sacerdote distinto, tan distinto que, en este caso de novio no creyente, seguro que se habría negado completamente a consagrar tal unión, al considerarla contra la ley de Dios. Sí, aquel cura era tan conservador que daba pena, al menos eso se permitía pensar María, según me contó unas semanas antes. No sé para qué mierda habrán entrado tantas personas a la sacristía. Con los necesarios hubiera habido bastante. Pero no, hasta de esto quieren ser testigos. Ni que fuesen a perder algo trascendental para la vida, pensé mientras me secaba el sudor con el reverso de la mano. Padre también firmó en aquel papel, en el que con anterioridad el sacerdote escribiera el nombre y apellidos de él, de María y de los padrinos. Este lo tenía todo más que preparado, ni siquiera ese pequeño detalle escapó a su consideración. Tras él, firmamos los demás. El párroco, en cuanto dio con el libro de registro, lo tomó en su mano y, tras buscar la página en la que todos deberíamos volver a firmar, pidió a los testigos que estamparan su firma en ella. A cada uno nos lo fue indicando con la mano. Finalizada toda esta labor, imprescindible, al parecer, para el matrimonio religioso, padre y María estrecharon la mano del sacerdote, así como los padrinos y alguna que otra persona más. Seguidamente, la totalidad de los presentes abandonamos la sacristía con más o menos silencio, volviendo a reunirnos con quienes prefirieron esperar fuera. Padre y María fueron los primeros en bajar las escaleras del altar, seguidos por los padrinos. El silencio ahora era casi total, entre destellos del flash del fotógrafo, que seguía inmortalizando las imágenes del día. María y mi padre se dirigieron hacia la salida con el fin de abandonar la iglesia. Tras atravesar la amplia sala con paso tranquilo, salieron a la luz del sol que reinaba en el exterior, donde la multitud enseguida comenzó a arrojar miles de granos de arroz sobre sus cabezas, al tiempo que les felicitaban y les deseaban en su nuevo matrimonio buena suerte. Carmen y yo lo observábamos todo sin perder ni un detalle. Nos sentíamos casi tan felices como los recién casados. Apenas si podíamos dar un paso entre tanta gente. El fotógrafo incluso se las veía, y se las deseaba para poder realizar su trabajo mientras se protegían con la mano de los granos que cual lluvia seguían cayendo sobre ellos con fuerza. Yo nunca tendré una boda así. La verdad es que tampoco se pierde uno nada del otro mundo, después de todo, tiene más inconvenientes y molestias que otra cosa. Sin embargo, también es cierto que hacer una fiesta, como celebración de tan gran acontecimiento, y en la que la familia se encuentre junta otra vez, no es mala idea, por no decir que es lo mejor que se puede hacer. Sin ir más lejos, hoy ya he podido volver a ver a varios primos hermanos, y a varios tíos y tías que no veía desde lo menos hace un par de años. Me alegro de volver a verlos, todos nos alegramos de volver a vernos. Con mi prima Encarni me llevo estupendamente, y lo mismo puedo decir de José Manuel, el hijo de mi tío Alonso, el que vive en Granada, pensé. Saludamos a ambos y a sus respectivas parejas antes de que volvieran a diseminarse entre la multitud. Espero que durante la fiesta se sienten a nuestro lado y podamos pasar una gran tarde juntos, más o menos como las que pasábamos en los días de la adolescencia, cuando todavía no nos separaba ni el trabajo ni esas cosas que separan a la familia con el paso de los años. Esto se debe a que, en gran parte, cada vez se viven menos experiencias en común, de ahí que se conviertan en abuelos, y que apenas crucen al verse un par de palabras. La vida es la vida y cambiarla es una de las cosas más difíciles que existen. En cuanto abandonamos, o, mejor dicho, la multitud se dispersó, pudimos dirigirnos, al igual que la comitiva nupcial, hacia el restaurante en el que se celebraría el convite. En él la mayoría de los hombres nos dábamos al alcohol de modo considerable, bebíamos como si el mundo se fuera a acabar de un momento a otro. Al volver a ver a mi prima Encarni y a su novio, nos dirigimos a su encuentro. Cruzamos unas cuantas palabras con ellos a modo de saludo. A continuación, los cuatro juntos seguimos caminando hacia el restaurante, tras los pasos de mi padre y de María. Como los colegas invitados no asomen, me voy a cagar en la madre que los parió. ¿Dónde mierda estarán metidos a estas horas? Pensé, buscando con la mirada a alguno de ellos. Ah, están allí al fondo. Menos mal que han venido, porque si no, me iba a cagar durante días en la madre que los trajo al mundo, por no decir que incluso los mandaría a la mierda. Antes de llegar al camino bajo de la sierra nos dieron alcance. ¿Dónde os habéis metido? Les pregunté. Estábamos esperando a que salierais de la iglesia para unirnos a vosotros, respondió Antonio. Yo creía que erais alérgicos a las iglesias. Ahora se ve que no te sienta muy mal, que digamos, dijo Eva, disminuyendo el ritmo de sus pasos al darnos alcance. ¿Qué?
¿Cómo estás, Carmen? Le preguntó Pepi, sin dejar de caminar y de lucir su bello vestido rojo. Pues muy bien, ¿y tú? Se limitó a contestar ella, mostrándole una sonrisa, para acabar, a su vez, interesándose por ella, tal y como debe hacerlo una persona con la suficiente educación. Ambas eran, desde hacía unos años, muy buenas amigas. Lo mismo te digo, y con muchas ganas de pasarlo todo lo mejor posible. No todos los días tenemos una boda como esta, a la que podamos acudir sin sentirnos cortaos. No, yo no soy alérgico, lo que sucede es que, hasta hoy, prácticamente nunca se me había perdido una en ellas. Tras estas palabras, saludé al resto de amigos y amigas, que ni el tiempo, ni nada, había podido alejar de mi vida o la de Carmen. Entre ellas, cómo no, se encontraba Rosa, que saludó a Carmen como las dos grandes amigas que se habían hecho últimamente. En cambio, a mí apenas me dirigió unas palabras de cortesía. Feliz de ver a María y a mi padre cogidos del brazo, de sentirme entre la gente que, en mayor o menor medida, me quería, caminaba mirándolo todo con alegría, la luz que iluminaba las fachadas, la calzada, las plantas que crecían en los huertos, y la falda de la montaña de enfrente. Era un día especial para mi padre y María y, por consiguiente, para mí. José Luis, María Luisa y sus hijos, Loli y José, se acercaron a saludarnos. Según me dijeron, acababan de llegar de Granada. Loli tenía ya unos 17 esplendorosos años y José, los 14. Los cuatro lucían su mejor ropa de fiesta. Se les veía más que decididos a pasar una buena tarde de juerga. Tras saludar a José Luis y familia, seguimos andando en dirección al salón. Llegamos a él luego de subir una pequeña cuesta. Carmen, todos los colegas, mi prima Encarni, su novio y yo nos sentamos no muy lejos de donde lo hicieron mi padre y María. Alejandro y la madrina también se sentaron cerca de ellos, Alejandro a la izquierda de mi padre, y la madrina a la derecha de María. La tarta, a un lado de padre y de María, parecía presidirlo todo. A su izquierda se encontraban las hijas de ella, el hijo y sus padres. Yo preferí no hacerlo tan cerca, ya que prefería ser la unión, la bisagra entre la mesa principal y el resto de la gente. El amplio salón pronto se encontró totalmente abarrotado de gente. Las 3 hileras de mesas, a su vez, lo estaban de cientos de botellas de vino, cerveza, refrescos, ginebra, ron, whisky, vasos y platos llenos de patatas fritas, dulces, aceitunas, queso, jamón, algún canapé y rodeadas de sillas ocupadas de gente de todas las edades, en su mayor parte familiares y amigos de padre y María. Carmen buscó el abrebotellas y abrió una cerveza. Yo, en cambio, preferí tomarme un poco de vino blanco. —Gení, ¿qué? ¿Cómo te va? —me preguntó mi tío. Antonio, que se encontraba sentado casi frente a mí, y con el que, por cierto, no me llevaba demasiado bien, mientras mantenía fuertemente agarrado un vaso de vino, lleno casi hasta la mitad. Él era el único hermano de mi padre que vivía en el pueblo. Los demás se encontraban todos en Barcelona y, al parecer, a ninguno le dio por venir a la boda de su hermano. Como pasó con Pangea, el tiempo abre tales distancias que, para acortar, debemos recurrir a barcos especiales. Si estos no existen, entonces las orillas pueden convertirse en inaccesibles, de tal manera que, nada ni nadie, puede volver a los sentimientos que unían a la gente anteriormente. Mi padre, muchas veces, al hablar de dichas cosas, solía decir que lo que más le impresionaba de su propia vida, y de la vida en general, era que todo lo que nos parecía eterno, ya fuera en la amistad, el amor interfamiliar, etc. El tiempo demostraba que no era así, que ciertas amistades desaparecían, abriendo paso a otras nuevas, que ciertos familiares, a los que en su día queríamos tanto, con el tiempo ni siquiera los soportábamos. Por algo se dice que el roce es el único que nos hace amar a unas personas más que a otras, y que, cuando éste falta, el amor también tiende a desaparecer casi por completo. Trabajando, como siempre, ¿y a ti? Me limité a responderle al tiempo que acariciaba el vaso de vino. No me puedo quejar, claro que a veces me gustaría volver a tener 20 años, por supuesto que contando con la experiencia de ahora. Cuando se desea ser más joven de lo que se es porque no se está contento con uno mismo. No se trata de estar contento consigo mismo, sino de ver que el tiempo se escapa de entre las manos a tal velocidad que no puedo evitar pensar que terminará con mis huesos, y eso gusta muy poco. Sí, desde luego, el tiempo me parece que corre a toda velocidad. También yo, a veces, siento verdadero vértigo, tanto, que incluso llego a angustiarme. Bueno, mejor será que nos dejemos de las tragedias de la vida, y nos dediquemos a celebrar por todo lo alto la boda de mi padre, que ya tendremos tiempo de hablar de eso, le dije mientras, de cuando en cuando, me llevaba algo de comida a la boca o le daba un trago al vino o una calada a algún cigarrillo. Sí, tienes razón,
Mejor será intentar pasar la tarde lo mejor posible, concluyó mi tío al tiempo que encendía un cigarrillo, y se ponía a fumar con gran tranquilidad, ayudando en algo a que la sala se llenara de humo y de su correspondiente olor. A lo largo de las hileras de mesas que se extendían por el salón, la gente parecía estar pasándoselo estupendamente. La bebida, poco a poco, fue haciendo mella en los adultos, especialmente del sexo masculino, al menos eso parecía suceder al brotar la alegría, y la risa por doquier de un modo casi desenfrenado. A padre y a su nueva esposa se les veía muy felices y satisfechos por el cómo transcurría todo. Carmen, a mi lado sentada, picoteaba pequeñas conversaciones con unos y otros. En el fondo, le encantaba hablar con todo el mundo de todo lo habido y por haber. Sí, para ella, uno de los placeres de la vida era hablar con la gente de cualquier cosa. También, de cuando en cuando, le daba un trago a la cerveza y se fumaba algún cigarrillo, y eso pese a ser mucho más consciente que yo de sus peligrosos efectos. Mi hermano, no muy lejos de mí, y su compañera charlaban alegre y distendidos. Las dos hijas de María seguían envolviendo a su abuela, mujer de unos 70 años, que parecía llevar también estupendamente lo de la edad. No era que tuviera mucha amistad con ella, de hecho, tan solo habríamos cruzado un par de palabras, lo suficiente como para saber que aprobaba completamente la decisión de su hija de casarse con un hombre como mi padre. De ese modo, mientras viviera, podría volver a ser feliz con un hombre al lado, y no con los recuerdos del que murió, como único marido real y auténtico. Al hijo mayor de María, en cambio, no se le veía por ningún sitio. Siendo tan raro como es, no me extrañaría que, tras el esfuerzo sobrehumano, diría yo, que había hecho con acudir a la iglesia, hubiera preferido marcharse a casa. Ah, no, está allí con sus primos maternos y algún que otro amigo. Además, parece que le tira bastante a la cerveza. Esperemos que sepa controlarse y no arme un espectáculo, ya no es ningún niño, y si lo es, no importa, le voy a proponer que me ayude a repartir la corbata del novio en cuanto llegue el momento. Todavía es demasiado pronto para hacerlo. Mejor será esperar a que pase un de hora, pensé mientras lo observaba. Loli intentaba ligar entre los jóvenes del pueblo que ya conocía de otras ocasiones. José Luis y María Luisa parecían estar pasándoselo pipa hablando con mi prima Encarni y su novio. José se levantó y se fue a jugar con los pocos amigos que tenía en la boda, al menos de su misma edad. ¡Viva los novios!, gritó alguien en el fondo de la sala. El grito me hizo despertar de mi silencio escrutador para gritar también con fuerza y orgullo de hijo. ¡Viva los novios! Carmen y gran parte de la gente, para no ser menos, enseguida se sumaron a nuestros gritos. Entre todos logramos que padre y María se sintieran completamente felices. ¡Que se besen! ¡Que se besen! Se oyó poco después en cada rincón del salón comedor, obligando a los recién casados a deleitarnos con unos cuantos besos con tal de que los dejásemos tranquilos. No bebas más, que ya sabes que no es bueno para tu salud, dijo una de mis vecinas a su esposo. Bueno, mujer, tampoco porque beba un poco más un día, me va a suceder nada, le respondió este. Ya sabes lo que te ha dicho el médico, así que, si después te sienta mal, a mí no me vengas con quejas de ningún tipo, siguió advirtiéndole la esposa. En el fondo, con toda la razón del mundo, su esposo tenía tan dañado el hígado que cuando empezaba a dolerle, se ponía tan insoportable que siempre acababa voces con ella, y la pobre no tenía casi nunca ninguna culpa. En realidad, admiro que haya gente con el aguante de ella, aunque a veces no pudiera evitar sentir lástima por tales personas. Si no fuese porque ama a su esposo con locura, no creo que le aguantase ni una sola voz más alta que otra. No es que él sea mala persona. Lo conozco desde siempre y sé que no lo es. Sí, es una excelente persona cuando el hígado se lo permite,